Dios les bendiga una vez más, el pastor Francisco Teodoro en un programa de Intercediendo por nuestra familia. El propósito de este programa es el hecho de poder nosotros entender cuál es la realidad espiritual, el propósito de Dios para nuestra familia y cómo nosotros podemos preparar a nuestros hijos, a nuestra herencia, para los desafíos de la vida. Tenemos que entenderlo, porque tenemos la idea de que el asistir a la iglesia, el cantar algunos cantos, el oír algunos sermones, el oír algún predicador invitado y tener algún compañerismo en la iglesia, hasta ahí se limita la vida cristiana. Eventualmente podemos leer la Biblia, orar por los alimentos y pues tenemos una vida diferente a la que teníamos antes. Y a eso lo hemos limitado lo que es la vida espiritual. Sin embargo, la vida espiritual es mucho más que eso. Tenemos la responsabilidad de dejar a nuestros hijos el corazón, el carácter y la capacidad espiritual para poder enfrentar los desafíos. No nos queda ninguna duda de que el mundo cada día se está descomponiendo más. La inmoralidad está llegando hacia el tope. Todo esto se está descomponiendo, de manera que podemos entender la realidad de lo que es la vida espiritual cuando vamos a la luz de la palabra. Déjenme compartir con ustedes un pasaje muy interesante que está en el primer libro de Samuel, capítulo 13. En el capítulo 13 dice la escritura, y voy a leer, cuando Saúl comienza su ministerio, él tiene 30 años de edad. Para ponerlo en perspectiva, el primer libro de Samuel comienza con el nacimiento, la oración de Ana con el nacimiento de Samuel, el profeta Samuel. El liderazgo que estaba teniendo el sacerdote Elí con sus hijos era un liderazgo completamente que estaba deshonrando a Dios. Por eso quiero compartir hoy acerca de la importancia del liderazgo en la iglesia, la importancia del liderazgo y cómo tenemos que ver a ese hombre conectado con Dios para que podamos experimentar la bendición. En el capítulo 13, específicamente del primer libro de Samuel, Samuel ha logrado instruir al pueblo para volverse a Dios. Ellos habían perdido el arca del pacto, habían perdido todo, los filisteos estaban sobre ellos y los estaban derrotando. Pero en el capítulo 13, déjeme leerlo, cuando comienza Samuel, Saúl comienza en el reinado a los 30 años de edad. Hay una batalla, los filisteos se van a enfrentar y dice la escritura que ellos prepararon un ejército, los filisteos, reunieron un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres para conducirlos y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisterna. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galad. Aquí está una situación terrible. Viene una multitud a quererlos derribar, a quererlos dañar al pueblo de Dios. El líder en ese momento es Saúl. Saúl ha tenido una instrucción del profeta Samuel. Le dice, no tengas temor, yo voy a llegar cumplidos los 7 días. Esperen ahí, en ese lugar, yo voy a llegar para poder ofrecer sacrificio a Dios y pedir la ayuda de Dios. No temas, Dios está conmigo. Eso le dijo el profeta. Sin embargo, llegó el cumplimiento de la fecha. Es decir, que llegó el momento en el que no llegaba el profeta. Dice que mientras tanto Saúl se quedaba en Gilgal, sus hombres temblaban de miedo durante 7 días. Saúl esperó ahí según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó, tráiganme la ofrenda quemada y la ofrenda de paz, y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Es decir, no viene el profeta, dijo que iba a venir, pero no viene. Vamos a hacerlo de una o de otra manera. Y él tomó la acción de tomarlo. Puso en cargo esta responsabilidad que no le correspondía, porque eso le correspondía al profeta. Esto desagradó a Dios completamente, porque no pudo esperar.
Esta es la realidad de los ministros en el día de hoy. Ellos quieren hacer las cosas. Ellos quieren manipular las cosas espirituales. Ellos tratan de mover y manipular las masas. Sin embargo, cuando ellos quieren ser, porque tratan de retenerlos porque se están yendo. Pero algo interesante que ocurre aquí es que él desobedece a Dios, desobedece al profeta. Y el profeta le dice, ¿qué cosa? ¿Qué locamente has hecho? Porque el profeta llega. Y esta es la realidad, queridos amigos, de los líderes espirituales. Los líderes espirituales tratan de una sola prioridad tienen es levantar su ministerio. Y no les importa la familia. Las grandes iglesias que tienen una gran cantidad de personas ni siquiera tienen contacto con el pastor. Hay diferentes escalones para llegar al pastor. El pastor no está interesado en esa familia. Él simplemente quiere que su ministerio crezca. Pero cuando ve que las personas están yendo, hay que retenerlas. Y de alguna manera, porque si ellos se van, se llevan también la ofrenda. Y esto es el problema hoy en día. Necesitamos hombres de Dios que puedan esperar y confiar en la gracia del Señor. Y poder entender que la realidad espiritual debe comenzar en nuestra vida y en nuestros hijos. Esto es la condición en que estaban. Estaban muertos de miedo. El pueblo de Dios, aquel pueblo que había confiado en el Señor, que había tenido la experiencia en sus antepasados de abrir el mar rojo, de la promesa de Abraham, de las bendiciones que Dios había mostrado a lo largo de su vida y de su experiencia, ahora estaban muertos de miedo ante la amenaza de los filisteos. ¿Cuál fue la razón? Bueno, la razón era clave. Samuel se los había mencionado en el capítulo anterior. Tienen que obedecer a Dios. Dejen los ídolos. Dejen de pecar. Porque a eso ha hecho que Dios se haya alejado de ustedes. Porque eso no va con Dios. Ustedes están adorando ídolos paganos. Aléjense y Dios va a estar con ustedes. Y esto es lo que está en el capítulo previo. Sin embargo, Saúl no fue un buen líder. Saúl es el ejemplo de una iglesia que está buscando solamente su propio reconocimiento. Y esta es la realidad, lo que tenemos hoy en día. Tenemos que poner nuestro corazón en Dios y darnos cuenta, discernir espiritualmente quién es el que está a cargo, quién está liderando, quién nos está enseñando, qué estamos oyendo de esa persona, cuál es el corazón, dónde está su pasión, dónde está su prioridad. Y cuando eso lo reconocemos, tenemos que ver que si eso está honrando al Señor, entonces ese es el camino de un líder. Pero si él está honrando su ministerio, si él está honrando su imagen y su personalidad, si él aparece ahí y es aplaudido, si él está ahí dando chistes y riendo, haciendo reír a la gente, definitivamente las cosas no van bien. Y entonces el pueblo, cuando venga el desafío, va a correr de miedo. Yo espero que esto pueda motivarte a estudiar y a instruir más en la palabra. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. En el siguiente programa vamos a continuar con este capítulo porque es muy interesante lo que sucede a continuación. Así que te invito a que te mantengas siempre en sintonía de este canal. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga.